conforme lo establece el reino, dice el Señor. A declarar palabra de tus labios, dice el Señor, conforme lo dice el reino, dice el Señor. Así como esto ha sido establecido por mí, dice el Señor. Conforme eso, dice el Señor. Si tan solo dispusieras tu corazón a obedecer, dice el Señor, comprobarías, dice el Señor, que todo lo que ha sido establecido en el reino por mí, dice el Señor, funciona y es provechoso para tu vida, dice el Señor. Pero te has acomodado, dice el Señor. Te has acomodado, te has conformado, dice el Señor, a vivir una vida religiosa, dice el Señor, y no a vivir una vida en mí, dice el Señor, sustentado por mi espíritu, por mi palabra, dice el Señor, por mi esencia misma puesta en tu vida, dice el Señor. Te has conformado, pues, dice el Señor. Te digo que ores y no oras, dice el Señor. Lo dejo a tu criterio también, dice el Señor. Mas yo solo contemplo, dice el Señor. Y veo en realidad qué momentos son los que quieres estar conmigo, dice el Señor. Cuando te digo que mi anhelo es estar contigo en todo momento, dice el Señor. Te digo, dice el Señor, que leas mi palabra, dice el Señor. Porque ahí está establecido cuáles son las leyes del reino, dice el Señor. Está establecido lo que es conveniente para tu vida, dice el Señor. Lo que yo he establecido para ti, dice el Señor. ¿O acaso dudas que yo conozco el pasado, el presente y el futuro, dice el Señor? ¿Cómo crees que no lo voy a conocer, dice el Señor? Si yo te he creado y he creado lo que está a tu alrededor, dice el Señor. Y no para que esté allí, dice el Señor, ni para que tú estés allí nada más, dice el Señor, ocupando un espacio. No, dice el Señor. Cada cosa la he creado con un propósito, dice el Señor. Para que todo sea bueno, dice el Señor, provechoso. Para eso lo he creado, dice el Señor. Mas te digo que te acomodas, dice el Señor. ¿Crees que si no sería yo, dice el Señor, a través de mi Espíritu Santo, inquietándote a ti, dice el Señor? No estaría comunicándote lo que yo deseo que hagas, dice el Señor. Porque yo soy el que garantizo las acciones que harás, dice el Señor. Mas te digo ahora, dice el Señor. Escudriña tu corazón y tu mente, dice el Señor. Escudriña las intenciones que hay en él, dice el Señor. Y sé tú el que decidas cambiar, dice el Señor. Sé tú, dice el Señor. Pues te he dado la libertad para decidir, dice el Señor. Mas siempre te doy dos opciones, dice el Señor. Dos caminos que hay que cruzar, dice el Señor. Mas el que mi Espíritu Santo te guía a seguir, dice el Señor, ese sigue. Hijos míos, dice el Señor, ¿hasta cuándo van a entristecer mi corazón? Dice el Señor. Yo sé que fallan, dice el Señor. Sé que la naturaleza de ustedes, dice el Señor, les conduce a hacer lo contrario que yo he establecido, dice el Señor. Pero he dejado mi Espíritu Santo para que sea Él el que les guíe a hacer, dice el Señor. Para que sea Él el que les ayude a confesar, dice el Señor. Para que sea Él el que cambie sus mentes. Para que hagan conforme ha sido establecido, dice el Señor. Esa palabra ha sido garantizada, dice el Señor. Ha sido mi nombre y mi poder el que está puesto allí, dice el Señor. Y estoy hablando de esta manera ahora, dice el Señor. Es porque mi pueblo ha sido llamado, dice el Señor. Y no por cualquiera, dice el Señor. Pues si no tienen el llamado, es como que a mí me tomaran por cualquiera, dice el Señor.
Ese llamado ha sido dado por mí, dice el Señor. Ha sido mi voz la que has escuchado, dice el Señor, para caminar, para venir en pos de mí, dice el Señor. Mas yo te he comisionado, dice el Señor. Te he dado una labor a realizar, dice el Señor. Y es para que esas buenas noticias que yo tengo para tu vida y para los otros, sea dada, sea comunicada, sea establecida, sea implantada, dice el Señor. Para eso ha sido dada. Y para eso te he llamado, dice el Señor. Para que cumplas una labor en mi reino, dice el Señor. Porque todo aquel que es llamado, dice el Señor, es parte de un ejército, dice el Señor. Ese ejército que está siendo guiado y conformado por mí, dice el Señor. Mas yo soy el que garantizo la victoria en la labor que realizas, dice el Señor. Pueblo amado, dice el Señor. Te conformas a ver el sufrimiento de los demás, dice el Señor. Te conformas a ver que otros mueren y pagan el precio, dice el Señor. ¿Acaso crees que ese es el deseo de mi corazón? Dice el Señor. Pues yo soy el que doy vida, dice el Señor. Y no limitada, dice el Señor. Sino vida en abundancia, dice el Señor. Y yo soy el único que tengo potestad, dice el Señor, para darla y para arrebatarla, dice el Señor. Mas la autoridad que te fue dada, dice el Señor, tú la has entregado a potestades, dice el Señor. Cuando eres tú el que tienes que ejercerla, dice el Señor. Porque a ti te la he dado, dice el Señor. No creas que es pérdida de tiempo, dice el Señor. Este es un llamado a tu corazón y a tu mente, dice el Señor. Escudriña muy bien lo que hay en él, dice el Señor. Deja que mi Espíritu Santo te convenza, dice el Señor. Y te guíe a hacer las cosas conforme el deseo de mi corazón, dice el Señor. Te garantizo la victoria, dice el Señor. Te garantizo la victoria. Escucha bien. Te garantizo la victoria, dice el Señor. Así es que te recuerdo, pues, dice el Señor, que has sido llamado con un propósito, dice el Señor. Has sido puesto para cumplir un propósito, dice el Señor, para desempeñar una labor. Por tanto, no te distraigas, pues, dice el Señor. Ni te hagas el desentendido, dice el Señor. Porque es a ti, hijo mío, que te estoy hablando, dice el Señor. Es a ti, hija mía, dice el Señor, a quien estoy hablando, dice el Señor. Y recuerda que en esta labor que te ha sido encomendada no estás solo, dice el Señor. Es mi Espíritu Santo el que está contigo, dice el Señor. Por tanto, ponte de pie, dice el Señor. Levántate, dice el Señor. Y camina, dice el Señor. Porque no es parado, ni amedrentado, dice el Señor, que obtendrás la victoria. Gócense en mí, dice el Señor. Deleítense en mí, dice el Señor. Hagan suyo lo que yo he provisto, dice el Señor. Porque no lo he dado a nadie más. Es para mis hijos, dice el Señor. Y para todos aquellos que me buscan y se atreven, dice el Señor, a aceptar el reto. No pido nada más, dice el Señor. Búscame, dice el Señor. Búscame, que yo estoy siempre allí, dice el Señor. Gloria al Señor, Padre. Perdóname, Padre amado. No.